Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Bienvenidas, bienvenidos. La ocasión que nos reúne hoy en el marco de la Feria Editorial es la presentación del libro Rosalío González, obra pictórica de Alfredo Gutiérrez. Para tal propósito se encuentran con nosotros David Alejandro Rodríguez, bienvenido. Ricardo Cruzaley, bienvenido. Y así como el autor de la obra, Alfredo Gutiérrez. Para iniciar, voy a brindar unas breves palabras de quienes nos acompañan en la presentación. Bien, pues Ricardo Cruzaley Herrera cursó la licenciatura de Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Cuenta con un taller dedicado al diseño y fabricación de orfebrería. Entre los trabajos que ha realizado está el altar mayor en la Catedral de Guadalajara, diseño de Fray Gabriel Chávez de la Mora en el año 2000. Recientemente la corona y resplandor de la Virgen de Roble en la ciudad de Monterrey. Como investigador, tiene como temas en la platería virreinal mexicana desde hace 14 años, maestro de asignatura en la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, y actualmente es maestrante de Historia de México por la Universidad de Guadalajara. Asimismo, ha escrito, publicado y participado en numerosos textos para libros colectivos en México y diversos países sobre temas de la plata colonial en Nueva Galicia, San Luis Potosí y Valladolid, así como de historia del arte. Y bueno, entre otras actividades, pues también ha participado en presentaciones como el último Sagrario Metropolitano, Primera Parroquia de Guadalajara y Felipe Castro, Trayectoria de un Talento. Este último presentado en Palacio de Gobierno del Estado en marzo pasado. David Alejandro Rodríguez, por su parte, es graduado de la licenciatura en Negocios Internacionales por la Universidad Panamericana y en el ramo de la comunicación ha participado como productor creativo y conductor en diferentes ferias de la región de Los Altos, certámenes de belleza, desfiles de carnaval, desfiles de moda, exposiciones, teatros, pueblo y cultura y eventos sociales. Participó como la voz oficial de la Copa América y el Mundial de Fútbol de Apuntados con sede en nuestro país, orador en el tema de superación personal y social, donde ha participado en múltiples conferencias, exposiciones y presentaciones de temas. Ha sido coordinador de medios de comunicación para empresas como Radiorama de Occidente. También ha sido promotor de talentos artísticos, de la cultura y las tradiciones de la región de Los Altos. Actualmente funge como director de turismo de Jalostotitlán y como presidente del Consejo de Turismo Altos Norte y Altos Sur. Y bien, el autor, Alfredo Gutiérrez, tiene título de arquitecto por la Universidad de Guadalajara, se desempeña en el sector inmobiliario y en el medio editorial mediante el sello Acento Editores, empresa que publica principalmente temas históricos, de patrimonio cultural y literatura. Entre 1992 y 1995 dirigió la revista Literatura Transhumancia, con la que obtuvo la beca Edmundo Valadez en Ciudad de México. En ella publicaron decenas de autores que hoy en día forman parte de la plana de escritores destacados de Jalisco. De su autoría son los libros Haciendas de los Altos y Jalostotitlán en imágenes. Entre 2009 y 2014 publicó 14 ediciones de la revista Caminos de Jalisco, una colección dedicada a la difusión del estado de Jalisco en cuanto a patrimonio edificado, letras, cultura y turismo. Recientemente colaboró en el gobierno del estado de Colima, en el libro Reptiles y Anfibios de Colima, y con el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología del Estado de Jalisco, en el libro La Industria Vitinícola Mexicana en el siglo XXI, Retos Económicos, Ambientales y Sociales. Y bien, pues platicarles la dinámica va a ser la siguiente. Cada presentador va a tener hasta 15 minutos para hacer su exposición y al final 15 minutos para las preguntas y respuestas que haya por parte del público. Bien, David Alejandro, tiene el uso de la voz. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Gracias, Alfredo, maestro, un placer estar aquí con ustedes compartiendo esta mesa de diálogo. Agradecidos con todos los presentes que se hayan dado el tiempo para conocer esta presentación de este libro tan importante como es Rosalío González en su segunda edición. Pero antes de iniciar, no puedo dejar de pasar algo que se me vino a la mente. Esto no se lo ha platicado Alfredo, pero gran parte de ese amor que le nace a mi persona, a Jalostotitlán,
fue una feria internacional del libro en Guadalajara, cuando justamente íbamos pasando por un estadio y nos topamos con esos libros de Jalostotitlán. Eso debió haber sido como en el más o menos 2002, 2003. Tuve esa fortuna y ahí me cayó el 20 de la importancia de Jalostotitlán en nuestro país, una tierra de mucha cultura y mucha tradición. Pues para encontrar lo que estamos haciendo aquí, quiero emular un evento que acaba de suceder recientemente, que es el personaje alteño, donde destacábamos que la cultura, la tradición, pero también los valores de nuestra gente de los Altos de Jalisco que hemos heredado, es lo que mantiene vivo toda esta parte de la historia y que la reflejamos día a día caminando en nuestros municipios. No existiría esta vivencia que tenemos, este ímpetu tuyo, Alfredo, de tantos escritores, tantos artistas que tenemos en nuestra región, en Jalostotitlán, por supuesto, sin esta gran herencia de grandes personajes, que muchos se han quedado un poquito en anonimato y que es momento de sacarlos a flote y presentárselos a nuestro México, porque es muy importante decirles que eso que nos heredaron está vivo. Chalío, un personaje que durante sus 66 años de vida encontró diferentes facetas. Él, tras una vivencia personal, el fallecimiento de su padre, pues tuvo que empezar a hacer vida. El alteño, como decimos, nunca se raja y entiende cuando hay que irse a trabajar, acomodar un lugar, como sea, donde sea. Con el tiempo decide, tras haber encontrado esa papa, esa oportunidad económica en la pintura, pues empieza justamente a encontrar que tiene esa facilidad, esa facultad para hacer cosas tan importantes como ya nos darán a conocer. Pero yo reflejo y quiero presentar al Chalío como el reflejo de mucho jalostotitlense que ha tenido la necesidad de emigrar, como él en su momento lo hizo a la Ciudad de México. Muchos de nuestros grandes personajes que han triunfado han sido tras la migración por una necesidad y han regresado a mostrar los frutos. Yo creo que con ciertas diferencias, por supuesto, Chalío al regresar muestra ese fruto a su necesidad tras no una vida fácil, inclusive esa etapa de querer ser padre y no tener esa posibilidad, en vez de causarle una frustración, emula una gran frase, se encontró con el entender de que hay niños que necesitan tener padres y decidieron adoptar. Entonces eso es muy importante porque te habla que dentro de su corazón también había heredado buenos valores en su familia. Chalío creció, emprendió, pero también fue un transformador en nuestra comunidad, porque a pesar de que hablamos de un Chalío que plasmaba en lienzos, en murales, su gran pasión y su gran arte, siendo como lo decimos muchos, porque en Jalostotitlán todavía encontramos muchos artistas que no estudiaron las artes plásticas y son grandes genios en diferentes artes. Chalío fue encontrando, yo creo, esa verdad propia a través del pincel. Anteriormente es difícil emular cómo lo conceptualizaba la gente, pero hoy caminas y te encuentras con una pintura de Chalío, identificas que es un Chalío, porque tiene esa virtud, esa originalidad, y recientemente en la parroquia donde se encuentra parte de esa belleza de su arte, se ha entregado en el 75 aniversario, recordando también parte del trabajo de Chalío, la coronación de la Virgen, pues un mural. Y todo el mundo decía, es que son muy diferentes. Pues no, es que realmente el arte que plasmaba Chalío era muy, muy especial. Como ser humano, cercano siempre a la iglesia, yo creo que una persona que la gente que le conoció dice que fue siempre muy metódico, pero quien conoce gente de los Altos de aquella época, yo recuerdo a mi abuelo, y era de levantarse una hora, desayunar una hora, comer una hora,
y si no llegabas después de las 10 ya estaba cerrada la calle, la casa también. Entonces, el alteño originalmente tenía esas características de ser metódico y, y lo muestra también en su historia, y eso me gusta mucho porque dentro de esa metodología yo heredo también y me fascina saber que gran parte de sus tardes las pasó con el señor Manuel Rodríguez Montañez, mi bisabuelo. Él iba todas las tardes ahí al chisme, dijéramoslo así, de forma informal, porque ese era el mejor medio de noticias. Él tenía ahí cerca del centro una peluquería bastante grande, que yo creo que servía más para platicar que para cortar el cabello, pero era metodológicamente todos los días ahí la gente a las 6 de la tarde se juntaba y eso me llena de mucha emoción porque he ido descubriendo también un poquito de la historia de mi abuelo a través de esa relación con Chalío. Por otra parte, esa herencia que les digo que tiene el alteño, él no solamente como muralista, sino cercano a la iglesia, participando en los carros alegóricos muy tradicionales en Jalostotitlán, pues ahí nace una gran pasión de mi abuela, doña Lupe Reynoso, que durante muchos tiempos, creo yo, ya ella muy chica, conociendo el trabajo de Chalío también, ella se dedicó a no pintarlos, pero sí, por supuesto, a elaborar esas grandes obras de arte en toda la parte textil de los atuendos. ¿Esto qué quiere decir? Que Chalío no solamente era un artista refugiado en su soledad, al contrario, era un artista cerca de la comunidad y eso es muy especial porque hay muchas anécdotas de gente que compartió con él. Eso habla de que hay un antecedente de valores, un antecedente de comunicación y lo que facilita también un poco la historia porque hay quien la comunicó. Por otra parte, nos hereda también algo fascinante, su pasión en la fotografía da como crecimiento a una empresa en su momento, como lo es Fotoestudio Lux. Él, ahí por 1916, si no me equivoco, espero no equivocarme, nace esta empresa de Fotoestudio Lux. Posteriormente la hereda a uno de sus ayudantes, el ayudante fallece y la esposa termina vendiéndole justamente a don Miguel Martín Hernández. Así es. Una empresa que todavía existe, que todavía tiene nombre. Imagínense qué belleza. La creación en idea, la pasión de ese artista a través de la fotografía sigue viva. Y eso es lo que hay que resaltar, de que muchas veces cuando las cosas se hacen bien, cuando tienen sentido, no necesitas cambiarles nombres, no te necesitas cambiar la historia, ahí está plasmada y eso es parte de lo más importante que tenemos como alteños. Quiero resaltar que Jalostotitlán, sin ese esfuerzo, amigo, por supuesto, Alfredo, de presentar el libro del trabajo de los escritores, Jalostotitlán estaría a lo mejor en ciertos limbos. Gracias a ese trabajo que están haciendo, estamos presentando un Jalostotitlán diferente, que ha permeado en la comunidad a nivel internacional. Hay un interés cada vez mayor de los hijos ausentes de conocer su historia. Recientemente hemos acercado un hermanamiento con la gente de Reynoso y Cerratos allá en la ciudad de España, donde emana el apellido de los Reynoso. Y todo esto es gracias a esto que presentan ustedes. La historia no tiene sentido si la ocultamos. La historia vuelve a vivirse y tiene el verdadero sentido a través de las palabras que se escriben y que siguen investigándose. Pues agradecerte en nombre de la comunidad, Alfredo, de toda la comunidad de Jalostotitlán, agradecerte ese entusiasmo y pedirte un favor, que no pare, que sigas dándonos lata y agradecerles a todos ustedes que nos hayan acompañado y que transmitamos a Rosalío con un hombre de valores. Voy a cerrar con algo bien curioso. Rosalío no le gustaba dar clases. Rosalío tenía su personalidad, pero curiosamente cuando dos genios se encuentran pasan cosas interesantes. Tuvo un solo alumno formal,
y es personaje jalisciense y todavía César Ramírez, quien hace las cosas bien, las transmite bien y siguen vivas. Y mire qué curioso, seguirá generación tras generación ese aprendizaje a través de César Ramírez, de sus generaciones, ese pincel de gran maestro Rosalío González, mejor conocido como Chalío. Muchísimas gracias. Gracias, David. Y ahora pues comentaré un poco, primero agradeciendo al Colegio de Jalisco por organizar estas ponencias, estos diálogos en su feria del libro. Agradecerle a Alfredo haberme invitado a comentar este libro que él ha escrito sobre Rosalío Valdés, un pintor bastante interesante porque de entrada, me parece que en el occidente de México eh, hace falta conocernos aún más respecto, en muchas áreas, pero en particular hablando de artes plásticas, eh, de estos personajes que fueron identificándose en la región y que fueron marcando una huella. Um, ha habido una ola de investigaciones que se han venido dando en la que este libro es, digamos, de estos pioneros en este tipo de trabajos, porque nos permite conocer a estos personajes que le van dando identidad a una región. Eso es muy de destacarse porque casi siempre las referencias son o surgen desde el centro y pues de repente no podemos, porque no tenemos todavía el conocimiento, de hablar también de otras partes como sería el occidente. Y entonces, bueno, es interesante la postura de este trabajo porque nos da posibilidades de buscar a esos personajes. Y bueno, voy a hablar un poquito del libro y diré que está dividido en dos grandes secciones. Una parte que habla sobre datos biográficos del autor y otra parte que es una especie de recopilación de la mayoría de sus obras conocidas. Por supuesto que todavía hay por ahí entre colecciones particulares, tal vez todavía en algún templo o en algunos otros, inclusive edificios civiles o públicos, obras que falte descubrir del personaje. Pero bueno, Alfredo ha hecho una importante investigación sobre el tema y la cantidad de obra que ha ido recabando sobre él es muy interesante. Y lo que me parece que sería el siguiente paso es comenzar a encontrar cuál es el sentido estético que fue formando la personalidad de Rosalío para plasmarla en sus obras. Es muy interesante cómo, siendo una gente que nace en una ranchería que se llamaba La Mesa, por condiciones, como lo platicaba David, desde muy temprano que queda huérfano y tiene que buscar la manera, al ser el mayor de los hermanos, pues de apoyar al resto de sus hermanos, obviamente a su madre, para sobrevivir. Entonces se decide que se vaya a Jalos a buscar trabajo. Y estas inquietudes personales encuentran la puerta trabajando o formando parte de un equipo de Federico de la Torre. Federico de la Torre fue un personaje que construyó y en ese tiempo en que se acerca Rosalío con él, estaba trabajando en el Templo del Sagrado Corazón y en la parroquia de Jalos, y entonces le da oportunidad de trabajar pintando. Y es aquí también interesante ver cómo esta manera de trabajos que se hacían no solo en comunidades más pequeñas, sino también en la capital, como sería Guadalajara, era que los personajes que contrataban estas obras cubrían varios aspectos. Sí hacían la pintura del muro, tal cual, pintores de brocha gorda, pero también hacían las decoraciones.
y también hacían pintura decorativa, quiero decir con esto, murales que tenían algunos temas en específico dependiendo del cliente, y entonces era un abanico muy amplio de posibilidades que podían desarrollar aquellos que iba contratando para trabajar con él. Y entonces seguramente Rosalío empezó pintando paredes como tal, pero al ver lo que sus compañeros de trabajo iban elaborando, seguramente se despertó esta inquietud por poder hacer más que pintar una superficie lisa. Uh, Hay un factor también muy interesante porque a partir de ahí, en esta inquietud y en este sentido que seguramente él ya lo traía del gusto estético, abre este famoso taller de este estudio de fotografía Lux. Y en la fotografía se tienen que tomar en cuenta muchas cosas, claro, además de la parte técnica, pero se tiene que saber dominar la luz, jugar con los contrastes, jugar con los claroscuros, jugar con la proporción, crear ambientes, captar la esencia de lo que se está retratando, ya sea un personaje o un paisaje o un edificio. Y de esta forma, seguramente Rosalío, por el tiempo que duró desarrollando este oficio de fotógrafo, fue educando el ojo. Y lo fue educando que después lo va a la hora que ya empieza a ejercer como pintor, aplica eso que estaba viendo a través de la lente, pues poniéndolo sobre la superficie de sus lienzos y de sus muros. Eso es bastante interesante como un autor, sin sin ser alumno de una academia o de un maestro como tal, puede tener la capacidad de crear obras originales o con un sello muy particular. Y como decía nuevamente Gustavo, ver una obra de Rosalío, sí, sin saber que es de él, sí nos remite a atribuirle la obra. Ya después, si lo comprobamos, pues es otra cosa. Pero sí tiene un sello característico que hace pensar en la mano de Rosalío cuando vemos por las características formales de la pintura y por las características técnicas de la pintura. Quiero decir, Rosalío además le tocó trabajar y hacer obras monumentales porque prácticamente son muros completos en sus pinturas. No cualquier pintor hace eso. Rosalío pintaba muros y entonces no le tuvo miedo al espacio tan grande y pudo componer y pudo llenar los espacios y colocar una escena con un tema. Eso me parece que también es muy interesante, porque si le preguntamos a algún pintor, a lo mejor es un tema común, pero si le preguntamos a un pintor qué piensa cuando se enfrenta a una superficie, lo primero que dice es que esa superficie blanca le causa miedo. Y Rosalío Valdés se enfrentaba a un muro, no una superficie pequeña de un cuadro. Entonces, no le causaba miedo, lo afrontaba y lo resolvía con capacidad. Eso también me parece que es muy interesante encontrar y relacionarlo con su manera de llegar a la pintura como creación. Eh, Rosalío dura un tiempo como administrando su estudio fotográfico y después, ya hasta, digamos, siendo un adulto joven, le empieza a inquietar el hecho de pintar y de crear. Y se da en un tiempo particularmente especial para la región de los Altos de Jalisco. Aunque él nace a fines del siglo XIX y su formación, pues obviamente se da en en las primeras décadas del siglo XX, en esta zona del país se da una situación social muy compleja, muy importante, como es la Guerra Cristera. Y en la Guerra Cristera, pues sabemos que los años que dura este conflicto, los templos se cierran, los sacerdotes tienen que esconderse, la población tiene que hacer cualquier cantidad de estrategias para pasar desapercibidas sus creencias y demás.
Pero al concluir toda esta dinámica tan difícil, la iglesia necesita recuperar el tiempo perdido y entonces necesita en sus templos volver a catequizar o recordarles a sus gentes, a sus fieles, que la iglesia es una opción, que es una forma de vida, que hay que seguir con esta manera de que ya se ha vivido desde antes, y entonces los discursos se tienen que plasmar y se plasman en las paredes, ya no solamente en cuadros pequeños, en las pechinas de los templos, digamos, en los arranques de las cúpulas, en las cúpulas, en los grandes muros, y los formatos son importantes porque no habrá quien no vea una pintura de Rosalío. Cuando entra uno al templo parroquial de Jalos, pues esas grandes pinturas, lo primero que hace uno es voltear a verlas. O sea, sí fue una mancuerna muy interesante de la iglesia con una necesidad particular después de un problema que había tenido con el gobierno y en donde la población resintió esta situación, y encontrar estos personajes que están empapados del conocimiento de la fe y del discurso que la iglesia necesitaba para encargarle estos temas a desarrollar. Y creo que también por eso algunas de sus obras más representativas son los, estos dogmas, la representación del dogma de la Asunción y la representación del dogma de la Inmaculada, que Rosalío plasma principalmente en Jalos. Pero Rosalío, además de la fotografía, en su, bueno, antes de seguir con eso, Rosalío no tuvo que hacer mucha publicidad de sus obras. Su buen oficio fue transmitido por los sacerdotes que lo empezaron a contratar. Y entonces, bueno, se pasaban el dato de que, oye, pues mira, este cuate eh, trabaja bien, no es, entiende el sentido de lo que quieres representar en tu obra que necesitas, llámalo. Y entonces el campo de acción de Rosalío se fue extendiendo por la zona hacia Michoacán, también llegó a pintar en Veracruz, por supuesto también pintó en la Ciudad de México, obviamente en la región de Los Altos, donde había realizado sus primeras obras, y otro momento muy interesante del personaje fue esta relación de amistad que fue muy discreta con, en ese tiempo, el arzobispo Garibay Rivera. Digamos, tener esos respaldos y el aval de los sacerdotes que habían sido sus clientes, le permitió a Rosalío tener siempre trabajo, vivir de eso, vivir dignamente, vivir bien y desarrollar toda su creatividad en estas obras que fue haciendo. Y entonces sí, estos recorridos que Rosalío hizo por cerca de, insisto, en Michoacán y en Jalisco, hay un camino que de Los Altos conduce a Michoacán y que es atravesar San Miguel el Alto. Y eso es muy interesante porque platicando con Alfredo decía, Rosalío aprendió, porque fue fotógrafo, a guardarse las imágenes en la vista y obviamente en su cerebro, porque se inspira en pintores principalmente de finales y de, bueno, de mediados del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX, como fueron Felipe Castro, que fue un pintor que trabajó mucho en Guadalajara, pero que también trabajó en Atotonilco. En Atotonilco hay unas obras, las hemos dado a conocer en el libro, un poquito haciendo un poco de publicidad por otro libro, el de Felipe Castro que ahorita mencionaba, que se dio a conocer en marzo de este año, en donde hemos podido dar a conocer que Felipe Castro pintó las pechinas de la cúpula que hizo Adamo Boari ahí en Atotonilco. Esas pinturas las había hecho con anticipación en el templo de la Profesa en la Ciudad de México. Entonces, bueno, después se quemó, en 1914 se quemó el templo de la Profesa y esas pinturas se destruyeron y se creía que estaban perdidas, pero parte de las aportaciones de esto es que las de Atotonilco, las pechinas, son los mismos
modelos que utilizó Felipe Castro en México y ahí están en Atotonilco. Ustedes pueden ir hoy a verlas y ahí están. Pero Rosalío las ve y las toma y repite muchas de estas, digamos, pinta varios juegos de pechinas en diferentes sitios y utiliza estos mismos personajes, no repitiéndolos, sino agregando parte de su creatividad. Y esto es lo importante. Muchos de los pintores que se inspiran en otros sí copian como tal una estampa y tal y la reproducen, pero Rosalío la transforma. Y entonces esto es muy interesante. Se inspira en Felipe Castro, se inspira en Gonzalo Carrasco, que fue otro pintor, claro, que trabajó más bien hacia en México, pero que aquí en Guadalajara también hay obras de Gonzalo Carrasco. Entonces, hay una pintura de Gonzalo Carrasco que se llama El velo de la Verónica, y que Rosalío, ese sí, prácticamente lo traslada a su obra. Entonces, eh, falta, creo, estudiar estas influencias de personajes, insisto, de pintores de la segunda mitad del siglo XIX, en los que Rosalío se pudo inspirar para enriquecer eh, y aprender en su composición, y lo iba a demostrar en sus obras. Eh, Hay otro pintor que me parecía que puede, digamos, también haber servido de inspiración a Rosalío, pero es un pintor muy académico, muy clásico, de principios del siglo XIX de México, que se llamaba Juan Cordero. Y la manera del tratamiento de sus personajes, las composiciones, nos remiten un poco a él. Habría que ver realmente, pero bueno, sí hay como ciertos lazos que me parece pueden buscarse. Sin embargo, hay otros datos que me parece también son que hablan de la creatividad de Rosalío y son en estos grandes conjuntos de pinturas o sí, de pinturas que él realiza, sus composiciones incluyen una cantidad de personajes, están llenos de personajes y la composición, cuando uno maneja ese número, o sea, abundante, necesita ir justificando por qué pongo tantos, dónde los voy a colocar estos grupos, qué sentido tienen para darle importancia a la escena central de la composición. Entonces, me parece que esa parte hay que todavía estudiarla porque hablará, digamos, de esa creatividad de Rosalío González para pintar. Y bueno, estos son solo algunos de estos elementos que me parece que este pintor todavía nos está permitiendo. Ahorita es solo un esbozo, nos da materia para escribir y completar todavía otro libro sobre él. Rosalío González todavía es muy desconocido. Hace relativamente un par de meses estuvimos en La Barca, y en La Barca hay dos pinturas también, murales prácticamente, de Rosalío, y una es casi copia de la que pinta en el templo de Jalos, el dogma de la Asunción. Entonces, esta es otra estrategia que utilizaban los pintores. Hacían sus proyectos, hacían sus bocetos y los conservaban porque después los podían utilizar en otros momentos. Si no toda la composición, sí algunos grupos de esa composición. Y por ejemplo, en Jalos está y en La Barca también está. Ese no es todo. En La Barca, platicando con algunos personajes ahí, nos decían, es que nosotros no sabemos quién es el autor, y bueno, sí sabían que se llama Rosalío González, pero no sabemos de dónde es y pensamos que es de aquí de La Barca. Y le dijimos, pues no, no es de La Barca, viene de Los Altos y el camino es muy cerquita, y la referencia está en Jalos. Búsquenlo, él es de allá. Y entonces falta pues dar a conocer a este personaje aún en los sitios donde se conserva obra de él. Y me parece que este libro ayuda mucho en eso porque la difusión de obras localizadas en sitios, hay gente a veces que no podemos ir recorriendo pueblos y buscando cosas. Entonces, sí es más fácil tener un libro en la mano y eso nos permita y nos motive para conocer los sitios. Entonces, yo creo que la aportación de este libro es muy valiosa
porque permite, insisto, enriquecer nuestro conjunto de autores, en este caso de pintores, que trabajan en el occidente y que lo vuelven, obviamente, focos de atención y enriquecen, pues, nuestro estado. Perdón. Bueno, hasta aquí creo que quedo yo. Bueno, pues para empezar, muchas gracias al Colegio de Jalisco por la invitación, por la oportunidad de estar aquí presentando este libro y por la apertura para participar de su feria editorial. Paso seguido, agradecer a los asistentes que se tomaron el tiempo, la molestia de venir, y esperemos que la gente que nos ve en redes también escuche completa la conferencia, la plática, y también dé sus opiniones. Gracias también a mis amigos participantes, a David Alejandro, a Ricardo Cruzaley. Pues vamos a empezar a exponer un poco el tema sobre este libro, lo que me corresponde a mí. Bueno, ¿quién fue Rosalío González? Ya se habló bastante sobre él, pero quiero hacer un pequeño resumen que tengo aquí anotado. Rosalío González fue un destacado pintor religioso nacido en 1892 en Teocaltitán, municipio de Jalostotitlán, concretamente una ranchería que se llama La Mesa. Fallecido en 1958, se destacó por su minuciosidad y profesionalismo. En su juventud se dedicó a la fotografía, la decoración con grecas y a la imprenta. Después ingresó al arte pictórico por encargo de amigos suyos, sacerdotes, lo que le permitió dedicarse por completo a lo que realmente le gustaba, que era pintar. Desde 1932 a 1955, entonces se dedicó a pintar en cuerpo y alma de tiempo completo, 23 años de mucho trabajo, en los cuales produjo cerca de 130 obras que están diseminadas en 16 ciudades de 4 estados de nuestra república. Ahora quisiera platicarles un poco sobre el contexto del libro. Voy a hacer una aclaración. Yo no soy realmente el autor del libro, sino soy el coordinador. Coordinador significa que yo invité a varias personas a que aportaran su colaboración, y bueno, fue un libro de aportaciones, de artículos, ya lo verán en su momento cuando lo tengan en las manos, pero yo soy el coordinador, el compilador realmente. Sí tengo un par de artículos ahí, pero yo no soy quien analiza la biografía, sino que la analiza José Antonio Gutiérrez, que era, por cierto, ahijado de bautismo de él, por lo tanto lo conocí bastante bien, y aparte sentía una admiración profunda, y también tenía pues toda la información a la mano para hablar sobre él. Bueno, quisiera hablarles sobre el contexto en el que el libro fue publicado. Esta es una segunda edición. El libro originalmente se publicó en 2002. El contexto fue que el ingeniero Ramiro González, sobrino del pintor, radicado en Veracruz, en el estado de Veracruz, él tenía siempre la inquietud de fotografiar pues toda la obra de su tío. Llegó un punto en el que logró fotografiarla y logró medirla, es decir, también tiene ya si son pechinas, si son murales, si son frescos, lo clasificó. En ese momento, cuando yo me doy cuenta de eso, pues le hago la propuesta de que publiquemos un libro, y pues él cede, digamos, él permite la publicación de las fotografías, y pues nosotros aportamos lo demás, que fue la parte de la investigación, los artículos, y bueno, pues hicimos la edición. Eso fue en el 2002. Pues debo decir que Rosalío González en esa época sí lo conocíamos en el pueblo, todos, pero difícilmente era conocido fuera, al grado de que hoy, 20 años después de la primera publicación, pues en la mayoría de los destinos no saben realmente quién es el autor, o los pormenores que están en torno al autor de esas obras que tienen en esos lugares. Bueno, esos son los pormenores de la publicación de la obra. Ahora se publica en segunda edición, prácticamente es la misma. Hay algunos cambios, pero son mínimos, algunos pequeños errores, algunos pequeños cambios, pero básicamente es la misma. ¿Cuál fue la justificación para publicar este libro? ¿Por qué lo publicamos? En su momento, lo publicamos porque considerábamos que el maestro Rosalío González consiguió un alto grado de calidad en el arte pictórico, expresado en su minuciosidad y perfeccionismo.
y que su obra aún carecía del análisis, de la divulgación y el conocimiento que merecía su obra. Es decir, se trataba de un pintor de gran calidad, eh, pero casi desconocido. Obra abundantemente expuesta en recintos públicos y al mismo tiempo desconocida, tanto la obra como el autor, por buen número de personas. Nos motivó a publicar el libro justamente el deseo de subsanar esa situación y al mismo tiempo buscar una mayor protección para su obra. Es decir, si no sabían quién era el autor, pues la gente menos se iba a interesar en protegerlas, cosa que ya ha sucedido con mucha de su obra, que ha sido restaurada pues con criterios poco ortodoxos, de acuerdo al señor cura de la parroquia en cuestión, porque generalmente los señores curas son los que tienen la autonomía. Es decir, la obra está dentro del templo, es de ellos, entonces ellos dicen quién se va a encargar de restaurarla, cosa que a veces da pues un resultado irregular. En el caso de Jalos, la restauró un discípulo de él, don Pedrito González, me parece que se apellidaba, sí, González, don Pedrito, él restauró, aunque no lo hizo pues al 100% como era esperado. Ahora, ¿qué nos proponíamos como objetivos? Bueno, pues la primera edición de 2002 tuvo un recibimiento un tanto frío. ¿Por qué? Porque muchos historiadores en ese tiempo consideraban que Rosalío era un copista. Así lo decían ellos literalmente, y por lo tanto no era una obra pues valiosa, apreciada y un poco hasta había cierta vergüenza del pintor y también era obra religiosa. Los pintores religiosos no siempre tienen como cabida en todos los circuitos de los pintores. Sin embargo, nosotros teníamos la convicción de que independiente de que fuera religioso, su pintura pues no tenía nada que ver, pues era una pintura valiosa y bueno, esa edición de 2002 tuvo una recepción fría y duró mucho tiempo en venderse. Duró casi 10 años en agotarse 1000 ejemplares, que finalmente se agotaron en alrededor de 10 años y bueno, duramos otros 10 años sin ejemplares y ya ante la escasez, ante la falta de ejemplares, pues la gente los buscaba. Es el caso de Ricardo. Ricardo encontró la obra de Chalío, encontró información y después me encontró a mí y dijo, Alfredo, ¿tú publicaste el libro? Sí, yo lo publiqué. Nos vimos en la oficina, platicamos y vimos efectivamente que la obra era importante, que valía la pena y que había que tener nuevos ejemplares. Esa es la razón de por qué hicimos una segunda edición. Creo yo que este libro necesita estar presente, vigente y disponible. Y como dice Ricardo, creo que esto es apenas la muestra, la primera muestra de una investigación. Y bueno, en 20 años, la verdad, nadie se ha animado a dar un paso más para hacer un segundo paso de profundizar un poquito más, ya sea en el personaje, ya sea en la obra, o incluso, ¿por qué no?, hacer un compilado de otros autores que los hay por supuesto, muchos pintores, pero no tenemos el panorama completo. Me parece que eso valdría mucho la pena. Entre los objetivos de esta obra está atender efectivamente el interés por nuestro personaje y también se ha hablado sobre la posibilidad de crear una galería de arte o museo temático en su casa estudio, ubicada en la esquina de las calles Zaragoza y Guadalupe, en Jalostotitlán. Ahí es donde Rosalío trabajaba, vivía. Mucha de su obra la pintaba en lienzos y esos lienzos después se enrollaban y se iban al destino y allá se enmarcaban y se colocaban. Es decir, sí las llevaba él, pero no las pintaba en el sitio. Hay frescos también, evidentemente, sobre muros, que son generalmente las pechinas y otros sitios, pues evidentemente poco accesibles, pero gran parte de su obra la hizo en su estudio, en Jalos, en la esquina de Zaragoza y Guadalupe. Consideramos muy relevante que pueda tener un mejor destino la casa estudio y pues yo imagino ahí una galería de arte donde muchos pintores expongan. Hay muchos pintores en la región, hay un premio de pintura de los Altos bastante bien nutrido, con muy buena calidad, y cada vez hay más. Por cierto, uno de los destacados en esas convocatorias es hijo de César Ramírez y por lo tanto es de la escuela de Rosalío. Entonces, a mí me gustaría ver exposiciones en esa galería y, ¿por qué no?, un sitio de exhibición de reimpresiones de la obra o quizás algún original. Hay muchos bocetos también que muchos existen, muchos no. Tenemos entendido, en el libro lo dice, que su viuda
fue una viuda prematura y se vio un poquito desvalida, desprotegida y de donde pues los recuerdos que tenía ya no le decían mucho y a lo mejor los regaló, los tiró o los vendió, no sabemos, pero ojalá los hubiera vendido porque todavía existirían en algunas colecciones privadas. Parece que más bien se tiraron muchos de los bocetos que mencionaba Ricardo, que le servían para volver a hacer esa obra en otro destino. Bueno, volviendo al tema de la casa estudio, por tratarse de una propiedad privada, pues bueno, habría que convencer a los propietarios sobre la conveniencia desde el punto de vista económico. Yo creo que, lo digo a título personal, que podría ser un lugar visitado por turistas al tener quizás exhibidas réplicas u obras originales con un enfoque temático. Bueno, pues aquí ya hemos hablado de muchas cosas, no sé si sientan deseos de un poco más. Hay unos fragmentos muy interesantes que me gustaría leer, van a ser breves. Uno está en la página, en la página 15, o en la página 25 me voy a ir. Son recuerdos de su hija. Bueno, hay que decir que Rosario González y su esposa, Cornejo, perdón por el nombre que no lo recuerdo en este momento, su apellido Cornejo, eh, al no poder tener sus hijos biológicos, bueno, adoptaron en una, no se han puesto de acuerdo las personas que han informado si fue en el Estado de México o si fue en Michoacán. Yo considero que fue más bien el Estado de Michoacán porque trabajó mucho allá. Entonces, hubo la posibilidad de adoptar a una niña que se llama Francisca, la adoptaron y vivió pues con ellos, fue su hija en todo sentido y a mí me tocó entrevistarla, dio algunas cosas interesantes. Voy a ser breve porque tampoco los quiero cansar mucho. Rosario González, visto por su hija Francisca, el trabajo. En su trabajo era muy metódico. A las 9 de la mañana ya estaba desayunando, después de ir a misa de 7 u 8, al terminar se subía a trabajar, bajaba a las 2 a comer y después se tomaba una siesta. Probablemente a las 6 y se iba a la peluquería a enterarse de lo que estaba pasando. Sus visitas. Gariby Rivera llegaba y como teníamos la puerta abierta, eso está entre comillas, decía, buenas tardes, ¿dónde está el maestro? Todos se levantaban y besaban el anillo. Después se subía. Con dificultad, pues llevaba sotana. Para ellos era un privilegio que entrara una persona así. Cuando llegaban las fiestas, tenían muchos invitados, sacerdotes, monjas, gente de Guadalajara que iba a visitarlo. Al pintor, por supuesto. Subían a verlo trabajar, pero él se ponía nervioso y cuando le decían, siga pintando, él lo hacía, pero lo borraba cuando se iban. Gariby Rivera era quien lo recomendaba. Esa amistad pesó grandemente, gracias a eso tuvo tanto trabajo fuera. Básicamente Gariby Rivera era el que daba la opinión sobre la obra que había que pintar, aunque el encargo no lo hacía él, lo hacían los sacerdotes, los párrocos. Página 44 y les prometo terminar. Esto es una colaboración de Paco Ibarra, él es de raíces de Tepatitlán y bueno, este comentario tiene que ver desde el punto de vista de un comunicólogo alteño que también se desempeñó en la ciudad en sus propios términos. ¿Acaso el mayor término, el mérito de Rosalío González, consiste en que descubrió sus capacidades como pintor y las condujo al más alto grado de calidad que podían dar, justamente por el sendero expresivo que verdaderamente eligió transitar durante su existencia, durante sus arduos años de creador pictórico? Rosalío fue el pintor que día a día, noche a noche, quiso ser, un pintor que esperó varios años hasta descubrir los mejores frutos de su deseo artístico, de su vocación artesanal, de su experimentación con la imagen fotográfica, teatral e impresa, con el fin de volcarse por entero a la pintura bajo el criterio, tal vez estrecho, pero al fin un criterio propio e intransferible de sus concepciones y sus convicciones en el terreno del arte, la vida y la religión. Y con esto termino. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias. Por razones de tiempo ya no tenemos espacio para preguntas y respuestas. Agradecerles su presencia y en nombre del doctor Roberto Arias de la Mora les vamos a hacer entrega de unas constancias por su participación. Doctor David Alejandro. Muchas gracias. Muchas gracias.
Alfredo Gracias. y Ricardo. Bueno. Gracias por su presencia.